y empezamos la enseñanza en esta mañana en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, cartas paulinas, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, titula la enseñanza en esta mañana, Viviendo en el Espíritu. Gloria al Señor. Puede ser la cita, me recuerdan un fuerte amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Puede tomar asiento y darle otra fuerte alabanza al Dios poderoso, porque su palabra es viva, su palabra es real, su palabra tiene poder. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es cortante, dice la palabra, más cortante que toda espada de dos filos. Gloria al Señor. Y empezamos conforme dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, cuando leemos sus epístolas, sus cartas, habla de la vida antigua y de la vida nueva. Y en esas enseñanzas que él da, esos consejos, empieza diciendo: hacer morir pueblo terrenal en vosotros, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre desobediencia, lo cual vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Y empieza a dar unos consejos, empieza a dar unas recomendaciones, dice: la cual vosotros anduvisteis en otro tiempo, dice la palabra, cuando éramos gobernados por el príncipe que opera en este mundo, a la cual por naturaleza éramos hijos de desobediencia. Dice lo mismo que los demás. Ya hoy en día nosotros no somos hijos de desobediencia, los que estamos en Cristo, los que hemos sido bautizados, quiere decir los que hemos sido sumergidos en el agua para recibir el bautismo. Esto es espiritual, y ahí cuando nosotros descendemos a las aguas, hacemos la semejanza de la muerte de Cristo, y sabemos que como Cristo aún murió y fue sepultado y resucitó el tercer día, así nosotros también morimos para el mundo y salimos nuevas criaturas y vivimos para Cristo. Amén. Entonces ahí empezamos el caminar con Cristo. Por eso nosotros, dice el hermano, que no hemos de andar como andan los demás gentiles que no tienen conocimiento de Dios. Dice que como los gentiles que no tienen conocimiento de Dios, porque andan en sus vanidades de su mente, dice la palabra de Dios. O sea que nosotros estamos llamados a ser un pueblo diferente. Amén. Aunque estemos en este mundo, atención, ya no participamos en las cosas de este mundo. Antes, cuando no conocíamos de Cristo, corríamos a las cosas del mundo, corríamos a hacer lo que a nosotros nos agradaba, lo que a esta carne le agradaba. Mas ahora ya no es así, porque nosotros somos un pueblo de Dios, dice la palabra, porque somos pueblo que escogido, linaje escogido, real sacerdocio, dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hemos sido apartados del mundo. ¿Sabe para qué? Para que seamos luz en el medio de las tinieblas. ¿Y cómo seremos luz en el medio de las tinieblas? Dice que así alumbre vuestras buenas obras delante de ¿quién? Delante de los hombres. Quiere decir que las buenas obras son las que dan testimonio de nosotros aquí afuera, de que somos ¿qué? Cristianos. En nuestra forma de actuar, en nuestra forma de reaccionar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de comportarnos, ya nosotros somos diferentes a los demás. Amén. Hasta nuestro vocabulario. Por eso la palabra dice:
Atención. Escrito, el cristiano verdadero no se anda preocupando tanto por las cosas materiales, sino por las cosas espirituales. Porque es que habiendo dinero, allí en Villanueva hay un vecino que nosotros vivíamos al pie de la iglesia, estaba un local donde está la iglesia, y el dueño de ese local tenía una vivienda, no la arrendó, y siempre tiene como casi una cuadra. A la parte de atrás vivía un vecino que él vende empanadas, y el señor está en una situación harto difícil, estaba en quiebra, endeudado, y se salió de allá, y nosotros vamos a ver ahí del pie de la iglesia, y llegó a vivir al pie de la iglesia. Y este hombre empezó a ser prosperado. Y él vive contento. Y antes dice, pastor, hermano, mire lo que hace que yo vine para acá, que he sido bendecido, he sido prosperado. Pero les voy a decir qué hace con las bendiciones. Toma trago entre semana, los días sábados, los días domingos, cuando nos ponemos más preparando nosotros ahí en la entrada de la iglesia. Entonces la preocupación del hombre del mundo, ser bendecido, ser prosperado, ¿es para qué? Para gastar los deleites de qué? De la carne, en los deleites del mundo. Entonces nosotros, la iglesia, los que somos hijos de Dios, llamados a ser hijos de Dios, y que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ya no estamos llamados para preocuparnos tanto por las cosas materiales. Estamos llamados para preocuparnos por las cosas espirituales, sabiendo que el Señor dice en su palabra: mas si vosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán ¿qué? Añadidas, vendrán por añadidura. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno, Dios es justo. Dios sabe qué necesidad tenemos cada uno de nosotros, y por eso Dios en su palabra, allí en 1 Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 dice, 1 Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque dice la palabra del Señor, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino de ¿quién? Del mundo. Y es una aclaración, dice: el mundo pasa aquí sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece ¿qué? Para siempre. ¿Y cuántos quieren permanecer en el Señor? Amén. ¿Cuántos quieren permanecer para siempre? Amén. Dios bendiga a todos los hermanos que dicen amén. Pues hermano, eso es lo que Dios quiere. Entonces, como cristianos, aborrecemos las cosas de ¿qué? Del mundo. Dice la palabra de Dios que las cosas que están en el mundo son ¿qué? Son temporales. Las cosas que están en el mundo son pasajeras, son inciertas. Así como nuestra juventud pasa, nuestra belleza pasa, así todas las cosas que pasan. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece ¿qué? Para siempre, dice la palabra. Así, hermano o hermanita, si todavía alguno de ustedes ama las cosas del mundo, pues hoy Dios nos dice y nos enseña que para que el amor de Dios esté en nosotros, aborrezcamos las cosas de ¿qué? Del mundo. Quiere decir, dejar vivir nuestra propia vida, porque cuando rendimos la vida a Cristo, estamos diciendo: Señor, yo muero para el mundo y vivo para ti. Y ahora, Señor, de aquí para adelante, Señor, voy a decir, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
su voluntad. Y los que estamos en Cristo, nuevas criaturas, ¿qué? Somos, dice la palabra del Señor. Por eso en Colosenses, Dios nos enseña en su palabra qué debemos de hacer nosotros. Nosotros debemos, vamos a ir, los que tienen la Biblia, vayan a Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 7. Lo que nosotros debemos de hacer es comprometernos a buscar su presencia a través de la oración, a través del ayuno y en las alabanzas, o sea, estar congregando cada día. ¿Para qué? Para poder hacer morir todo lo terrenal en vosotros, dice la palabra. Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 7 dice así, de esta manera: hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellos. Hacer morir, o sea, es un compromiso. Pero nosotros, ¿cómo podemos hacer morir todas estas obras de la carne? Buscando cada día la presencia de Dios. Amén. Dios bendiga a los hermanos, las hermanas de la fe, todos los que han dado el paso de fe y que se han bautizado. Yo he enseñado la palabra y he predicado y he enseñado conforme está escrito en su palabra, que cuando una persona se bautiza no es porque ya está perfecta, no es porque ya está lista para irse para el cielo. No, es una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Amén. Una aspiración, quiere decir un anhelo de un cambio de qué? De vida. Amén. De vivir una vida diferente a la que antes estaba ¿qué? Viviendo. Y si nosotros empezamos a comprometernos con Cristo, empezamos a hacer su voluntad, hay una promesa maravillosa para todos nosotros en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Mire, ahora pues ninguna condenación hay. Quiere decir que si usted anda en el Espíritu ya no hay ninguna condenación. Quiere decir que porque usted está haciendo la voluntad de Dios, porque usted se está sometiendo a Dios y a su palabra, porque usted está obedeciendo a la palabra de Dios, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan no conforme ¿qué? A la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. ¿Sí sabe qué quiere decir ahí? Los que se preocupan, Dios bendiga a los hermanos que pueden congregarse en el día martes aquí, el día miércoles, el día viernes y el día sábado y el día domingo. Pero que también de igual manera Dios bendiga a los hermanos que por cuestiones laborales, por distancia no pueden participar de los cultos entre semana, pero que vienen los días domingos a participar del culto dominical. Dios les bendiga. Amén. Amén. ¿Sabe por qué? Porque tú te estás preocupando por lo espiritual, porque tú estás andando también en el Espíritu. Porque es que el Espíritu es el que nos ayuda a nosotros en nuestras debilidades. Por eso en Gálatas capítulo, ya le voy a decir, capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que ¿qué? Lo que quisierais. Digo pues, son consejos: andad en el Espíritu.
Quiere decir que siempre donde usted esté, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, usted esté anhelando hacer la voluntad de Dios. Usted haga la voluntad de Dios. Siempre honrando el nombre de Dios. Siempre esforzándose para hacer la voluntad de ¿quién? De Dios, porque dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra ¿quién? Contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, quiere decir, y ellos se oponen ¿entre qué? Entre sí. Quiere decir que el hombre va a tener ¿qué? Una lucha. Siempre mientras estemos en este mundo y en este cuerpo, en esta carne, va a haber una lucha. Pero hemos aprendido algo muy importante, iglesia. Dice la palabra que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque la carne quiera jalarte, inducirte al pecado, pues mayor es el que está con nosotros, que es Dios a través de su Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios, alabanza para el Santo de esta mañana. Él se merece la gloria. Pues eso es lo importante de andar en el Espíritu. Porque hay luchas. Yo sé que muchos de ustedes y todos, hay temporadas que son difíciles. Cuando hay festividades, fiestas, ferias, la carne es aquel a jalar. Dijo alguien por ahí, espíritu decembrino. La carne sale de estar y ¿dónde? Al pecado, al trago, al baile, a todas aquellas cosas. Pero el espíritu que se opone, como que le dice, mire fulanito, mire Pepito, mire Pepita, no haga esto porque esto está mal. Y como que ¿qué? Como que se detiene. Y uno dice, pero ¿qué será? Pues hermana, es el espíritu que luchando contra ¿qué? Contra las obras de ¿qué? De la carne. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne en nosotros? Permaneciendo en Dios, buscando su presencia. Dios bendiga a mujeres y hombres que han recibido la palabra de Dios, que con errores, con dificultades, con falencias, pero que se humillan siempre en la presencia de Dios, reconociendo que son ¿qué? Débiles, reconociendo que somos débiles y que necesitamos de ¿qué? De su ayuda. Porque si el Señor, Señor, humanamente no puede. No es pecado, no, es valiente el hombre o la mujer que le dice al Señor y confiesa que sus pecados. Y si un líder que llamó a su pastor, le dijo, pastor, mi lucha es dura, pastor, no puedo volver a mi estado porque luché contra la carne, pero caí en pecado. Entonces me siento, ¿será que eso es ser cobarde? No es ser ¿qué? Valiente. Llamar a su pastor y decirle al pastor, me pasa esto, aquello, y confesar su pecado. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que les confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Dios no te juzga, Dios no te condena, menos nosotros. Estamos llamados a esa aportación de la fe, ayudarnos los unos a los otros. Por eso son herramientas, son promesas a través de la palabra de Dios, son palabras que Dios da para que enseñemos al pueblo, para que lo fortalezcamos en el Espíritu, los unos a los otros. Usted necesita de Dios, yo necesito de Dios. Usted tiene habilidades, yo tengo habilidades. Por eso la importancia de permanecer en el Señor cada día, porque apartado de Él, nada podemos hacer. Dale una fuerte alabanza al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor del Señor, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ocúpate de vivir en el Espíritu, porque ninguna condenación hay para los que estamos ¿qué? En el Espíritu, para los que estamos en Cristo Jesús. Porque los que estamos en Cristo Jesús, nueva criatura ¿qué? Somos. Vamos a ver que nos
dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice así: porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. No vamos a hablar del mes de la madre, vamos a hablar de junio, San Pedro, que se nombra una fiesta que siempre son los fines de junio. Y ya se va a llegar San Pedro, dicen las personas que no tienen conocimiento de Dios. O sea, que no son cristianos. Y contentos porque va a llegar ¿qué? San Pedro. Para ir a las fiestas, a los bailes, a todo lo que se hace en esa fecha, en ese día especial. O una fiesta, va a haber un bazar, va a haber algo que se presenta. O no sé, todo lo que hay de esos que vienen a cantar. Y la gente está pendiente. Eso se llama ocuparse de ¿qué? De la carne. Eso se llama, porque los que son de la carne piensan en las cosas de ¿qué? De la carne. Mas los que somos del Espíritu, nosotros ya no pensamos en nada de esas cosas, en ninguna fiesta tradicional, ni en diciembre, ni nada. Miren, nosotros con mi esposa conocemos de Cristo con nuestros hijos. Cuando ya Dios nos envió a predicar su palabra, nosotros mantenemos predicando la palabra de Dios todos los días. Se nos llegaba el diciembre, sabíamos que estamos en diciembre, pero se nos olvidaba que había 25 de diciembre que cerraron el comercio, el primero también lo cierran. Y estamos acostumbrados a ir a comprar el día a día. Llegamos a las 2, 3 de la mañana, prácticamente a la madrugada, el 25 de predicar en Yopal Casanare. Llegamos a Villanueva, dormíamos 3, 4 horas. Nos despertamos con hambre. Mi amor, vaya a la tienda a comprar. Yo sí, mi amor, me iba a comprar, todo cerrado. Mi amor, ¿y qué pasa que no trajo nada? Mi amor, es que hoy es 25 de diciembre y el comercio está cerrado. ¿Sabe por qué? Porque esas fiestas todo es para los que pasan. Dice, las cosas de que pasaron. He aquí todas son hechas que nuevas. Uno se preocupa es por hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Los que somos llamados nos preocupamos para qué palabra, qué mensaje llevarle al pueblo que somos llamados para predicar. Las profetizas, los instrumentos proféticos están orando, pidiendo a Dios su respaldo para el día que van a venir aquí, para que Dios la use y la respalde, para dar ese mensaje al pueblo, ese mensaje profético. Los que servimos nos estamos preocupando para preparar cada día, para servirle a Dios. Eso se llama ocuparse ¿qué? Del Espíritu. Ustedes se preocupan del día domingo estar aquí tempranito, que a las 10 ya el pastor abre la iglesia y hay que ir a recibir el mensaje de Dios. Ustedes se están preocupando ¿por qué? Por lo del Espíritu. Porque ya mandamos conforme a ¿qué? A la carne. ¿Sabe por qué? Romanos capítulo 8 versículo 6 dice: porque lo ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y cuántos quieren vida y vida en abundancia? Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿qué? En abundancia. Y tener ¿qué? Paz. Pero esa paz solo la da Cristo Jesús. No de la paz que el mundo ofrece. Sabemos que hace unos años atrás se habló de unos diálogos de procesos de paz, de movilización de los grupos armados de la ley, pero esa paz fue ficticia, algo que no es verdadero. Pero que en este mundo se esté viviendo escasez, situaciones difíciles, aunque hayan pruebas, dificultades, deudas, quizás enfermedades, hay una paz en nuestra vida, en el pueblo cristiano, que es la paz que Cristo da. Es una paz interior. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo que
misma hermandad de la iglesia, si a mí me dicen, oh, pastor, y si usted está viviendo esto, aquello, ¿por qué no miramos tranquilos? Porque es que esa es la paz que Dios da en el corazón, esa paz interior que es a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante andar en el Espíritu, ocuparnos, dice la palabra del Señor, no en las cosas de la carne, porque el ocuparse de las cosas de la carne es ¿qué? Muerte. Más el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Hay otra fuerte alabanza al Dios Todopoderoso, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mire, dijo el apóstol Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ¿qué? En vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de quién? No es de Él. Mas vosotros no vivís según ¿qué? La carne, sino según el Espíritu. O sea, cuando dice nosotros, habla de todos. Nosotros no vivimos según la carne, sino en el Espíritu. Nosotros que somos espirituales, mire, yo sé que la mayoría de nosotros, ¿qué hacemos cuando llegamos de trabajar? Los que trabajan, los que laboran. En la tarde lo mismo que hace es que sacar un rato para leer la Biblia y orar y darle gracias a Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque ya no andamos a la carne, sino conforme a qué? Al Espíritu. Y para ser un hombre espiritual o una mujer espiritual, eso es de un compromiso con Dios, es de un proceso, día a día, de una búsqueda que continua. Mire, Romanos capítulo, porque este capítulo habla mucho sobre esto, sobre la espiritualidad. Dice Romanos capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vamos conforme ¿qué? A la carne. Porque si es conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se dan de cuenta el papel tan importante que se desempeña el Espíritu Santo en nuestra vida? Por eso es importante hablarle a la iglesia de rendir la vida a Cristo, para que reciban el Espíritu Santo, y la perseverancia de permanecer en el Señor para ser llenos del Espíritu Santo, porque es la única manera que nosotros, el ser humano, podemos someter ¿qué? Esta carne a Cristo, o sea, hacerla morir a los deseos ¿qué? Terrenales. Eso decía, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está aquí, en él. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la gloria de la vida no provienen de este mundo, no provienen del Padre, sino de este mundo. Y dice que el mundo pasa, o sea, nos hace una canción, mire, quiere decir, preocúpate por lo espiritual. Porque todas estas cosas que nuestros ojos ven son temporales y son ¿qué? Terrenales. Todo esto pasa. Yo sé que quizás aquí hay personas que quizás tuvieron formas o adinerados en un tiempo, pero que ahora no, quizás malos negocios, quizás por situaciones, por pérdida, bueno, por muchas cosas. O sea, eso es ¿qué? Perecedero. Eso es pasajero. Pero hemos aprendido que la verdadera riqueza está ¿en quién? En Cristo Jesús. Que si nosotros hacemos la voluntad del Señor cada día, que si nosotros nos esforzamos cada día a buscar su rostro, su presencia, dice la palabra, permaneceremos ¿qué? Para siempre. Tanto en su casa, oración, en su presencia en este mundo, y cuando partamos a heredar la vida eterna que Él nos ha prometido a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vamos conforme a la carne, dice la palabra. Porque si es conforme a la carne, moriréis. Porque la paga ¿qué? del pecado es ¿qué? Muerte. Y son las obras de la carne que nos llevan allá. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice que viviréis, dice la palabra de Dios.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice el versículo 14, estos son hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que recibieron, ahí en San Juan capítulo 1 versículo 11, mas a todos los que le recibieron dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, de carne ni varón, sino de ¿quién? De Dios. Amén. Dice a los suyos vino. Eso es para los que somos guiados por ¿quién? Por el Espíritu, dice la palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Aquí hay alguien que sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por quién. Esa es la verdad. Y los que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos somos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces ahí sí, los que juegan la palabra de Dios, San Juan capítulo 1 versículo 11, ahí donde dice la palabra de Dios, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién? De Dios. Y esto es para todos los que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice el Padre que nosotros no vivimos conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? San Juan capítulo 3 versículo 6 dice: porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero los que son nacidos del Espíritu, ¿Espíritu qué? Es. La palabra acá de San Juan capítulo 3 versículo 6. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? ¿Qué significa la palabra de Dios? La palabra carne. Jesús le dijo a Juan Nicodemo cuando le habló de un nuevo nacimiento que tenía que ser bautizado. Le habló de un nuevo nacimiento. Y habló quiere decir del bautismo. Él se quedó admirado. Entonces Jesús le dice: porque lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso el hombre por naturaleza, que no es cristiano, que no tiene Espíritu Santo de Dios, la mente de él, trabajar, tomar, bailar, mujeres. El que tiene un pensamiento más desarrollado, más centrado, es trabajar, tener esposa, tener una posesión, un negocio, una heredad, una casa, una finca, etc. Y también de vez en cuando el baile del trago. O sea, son los pensamientos del hombre concebido en pecado. O sea, el que no es bautizado, el que no tiene el Espíritu Santo de Dios, y la mayoría, todos, piensan de esa manera. Por naturaleza, están ligados al hombre natural. Amén. Pero también la mayoría, y puede decir con un 70 o un 80% de la iglesia, de los que somos nacidos del Espíritu, Espíritu somos. Quiere decir, nos preocupamos ¿por qué? Por lo espiritual. Amén. Nos preocupamos por lo espiritual. O sea que es natural que nosotros cristianos nos preocupemos cada día de cómo estamos delante de Dios. El día que yo no puedo orar, ese día yo me preocupo. El día que yo no puedo escuchar la palabra de Dios, ese día me preocupo. Pero no estoy hablando de que no esté haciendo ante Dios. Si yo predico, si yo estoy orando, es el trabajo de la hora que Dios me ha llamado. Pero es que ese tiempo es muy diferente al tiempo que yo debo dedicarle a Dios para tener comunión con Él. Amén. Porque tenemos que aprender, así como tú laboras, trabajas en lo laboral y se preocupa por buscar de Dios, así nosotros también trabajamos en lo espiritual
Pero yo tengo que tener una comunión con Dios para poder recibir de lo alto la sabiduría, la revelación de la palabra de Dios, que es a través del Espíritu Santo de Dios, para dar el alimento espiritual a la iglesia. Amén. O sea, por eso nosotros tenemos un compromiso cada día con el Señor, que es de hacer la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Sí se grabaron? Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Y vuelvo a la pregunta: ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Dios les bendiga, porque por la fe somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Dale otra fuerte alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4 dice así: pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está ¿quién? Cristo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y poned a mirar las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sabe por qué estos consejos? Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Consejos. Porque es que hay mucho cristiano en las congregaciones, no, aquí hablan todo a nivel nacional de Iglesia de Cristo, ministerios, denominaciones, que conocen del Señor, pero que siguen preocupados. ¿Por qué? Por lo terrenal, por lo material, y le dan el primer lugar primero a las cosas que materiales, y por último Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando a los colosenses, está diciendo: pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba. De arriba. Claro. Buscad las cosas de arriba, donde está ¿quién? Cristo. No las cosas que es terrenal, sino puesta la mirada de quien es el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Poned a mirar las cosas de arriba, no las de la tierra. Porque habéis que, mire lo que dice: porque habéis muerto con Cristo. Porque ya tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, que nuestra vida no está en la cantidad de cosas materiales que poseamos, que nuestra vida está ¿con quién? Escondida con Cristo. Y cuando Cristo se manifieste, seremos tal como Él que es. Esa es la esperanza de nosotros todos los cristianos. La paga tuya, hermano, de ocuparse por el espiritual, de andar en el espíritu, no es lo material, es la vida eterna cuando partamos, sea de este mundo que partamos, antes de venir a Cristo, o cuando Él venga ¿qué? Por su iglesia. Seremos tal como Él es, y nuestros ojos, ¿qué? Dice la palabra, lo verán cuando venga ¿qué? En un nombre. Por eso es importante andar en el Espíritu, hermano y hermano. Pastor, ¿y qué es andar en el Espíritu? Hermana, preocúpate por acercarse a Dios. Si no conoce la palabra de Dios, descubrí la palabra de Dios cada día. Escúchela. Una memoria, grábela en tu celular, descárguela. Llénate de la presencia de Dios. Himnos, adoración, alabanzas al Señor. Cántele himnos al Señor. Alaba el nombre del Señor en todo tiempo, en todo momento. Dice una alabanza: en todo tiempo alaba a ¿quién? Alaba a Dios. Amén. Eso es llenarse de la presencia de Dios. Eso es andar en el Espíritu de Dios. Que cuando hay ayunos rigurosos, usted esfuércese a participar
participar de estos ayunos. Los ayunos ministeriales que son cada 4 meses, esfuércese. Eso se llama andar ¿qué? En el Espíritu. Que si hay reuniones especiales en la iglesia y llega un familiar o un ser querido, usted invita a la iglesia que voy para la iglesia y le dice no, entonces dígale que si aquí yo me voy 3 horitas para la iglesia y ya vuelvo. Eso es darle el primer lugar a Dios. Eso se llama andar ¿qué? En el Espíritu. Amén. Eso se llama estar andando en el Espíritu. Y cuando tú andas en el Espíritu y aprendes a dar el primer lugar a Dios, entonces Dios te honrará, Dios te bendecirá y Dios te exaltará. Aleluya, una fuerte alabanza a Dios Todopoderoso, porque honra a los que le honran, los que hacen la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta aquí la enseñanza, mis hermanos. Gloria